Oh shit. Hey, ¿qué tal? Soy Asif. Y si quieres aprender a hacer el intro que acabas de ver, entonces mira el video completo. En PNG, y para hacer esto necesitamos la imagen con un fondo negro. Lo que vamos a hacer es salirnos y con la imagen que queremos aquí vamos a presionar en este botón y le vamos a dar en capturar y guardar, y con esto se nos hizo una captura y se guardó en el teléfono. Lo que vamos a hacer es presionar esta imagen y la vamos a borrar porque no nos sirve. Damos en capas, en medios, y nos vamos hasta la carpeta que diga capture, que es donde se guardó la captura que acabamos de hacer hace rato. Y pues agrandamos hasta el tamaño que ustedes quieran. Y ahora esto viene lo no difícil sino lo complicado. Vamos a duplicar esta capa. Estando la capa seleccionada, vamos a darle aquí en estos tres puntitos. A ustedes a veces les va a salir aquí, pero le dan ahí y le dan aquí en duplicar. Y en la capa duplicada nos vamos a ir aquí a recorte. Recortamos un poco aquí arriba, pero yo primero voy a hacer esto de arriba. Voy a cortar solo una parte así y nos regresamos de la selección. Y ahora solo lo vamos a mover hacia un lado, así de esta manera, ¿sí? Y después vamos a recorrer un tiempo. Nos vamos a recorrer 100 estas cosas milisegundos. No sé cómo se les diga exactamente. Por ejemplo, aquí tengo 0.66. Yo me voy a correr hasta 166. Hasta aquí más o menos. No tiene que ser tan exacto, pero que tan siquiera se acerquen. Y vamos a mover la captura ahí. Como nos quedará primero la original y luego el recorte. Este recorte pues lo seleccionan y lo vuelven a duplicar y también lo vuelven a mover. Si aquí ya tengo 164, me voy a correr hasta 264. Ahí, más o menos, tampoco tan exactos. Y pues ahora lo vamos a mover, que nos queda así. Y a esta nueva captura, que es el duplicado de arriba, le vamos a dar aquí en recorte. Y ahora vamos a seleccionar otra parte que no sea la misma, ahí, y lo voy a recorrer ahora hacia el otro lado, así de esta manera, y nos va a quedar así.
primero el original, luego el primer recorte, luego el segundo recorte y yo voy a agregar un último recorte. Es igual, selecciono esta imagen, le doy en duplicar y me recorro 100 de estos. Yo tengo 263, me voy a recorrer hasta 363, ahí más o menos, tampoco tan exactos, y voy a darle otro recorte. Le doy un recorte, me bajo un poco más, yo me voy a ir hasta la parte de abajo, bueno, un poco así de esta manera, y recorro hacia un lado, así, y listo, ya estará quedando la primera parte, quedará así. Ok. Ahora después de esto, después de la última captura que hicimos, me voy a recorrer otros 100 de la misma manera. Tengo 362, me voy a recorrer hasta 462, bueno, me pasé un poco, no hay pedo. Y ahora voy a recortar todas las capas de la imagen que recorté. Por ejemplo, este es este recorte, esta lo vamos a dar en las tijeras y voy a recortar hacia la derecha. Nos va a quedar solo esta parte. Ahora nos vamos con la de arriba también es un recorte, así que también lo voy a recortar hacia la derecha. Y pues tienen que quedar todos iguales. La de arriba también es el recorte de arriba, así que lo voy a recortar hacia la derecha, de manera que cuando termine regresemos a la foto original. Nos va a quedar de esta manera: la original, primer corte, segundo corte, tercer corte y al último el original. Y aquí es donde vamos a hacer un pequeño filtro. Nos vamos a ir al principio de todo, donde empieza la foto original, y aquí vamos a agregar dos filtros. Para esto le damos en capas, le damos en efectos y van a seleccionar el diapositiva, anaglifo y el fallo cromático. Estos, si no los tienes, pues le das aquí en conseguir más y aquí tienes que buscarlos. Yo no recuerdo en dónde los descargué, pero bueno, aquí será cuestión de buscarlos y descargarlos. Pues sí, será de buscarlos. Por ejemplo, aquí la diapositiva, primero de los lentes, está en color y yo me imagino que el fallo cromático de estar aquí en glitch. Sí, aquí está. Entonces será cuestión de picarle ahí y darle en descargar, y ya que se te instale, pues primero le das el de diapositiva, y nos va a quedar de esta manera. Nos vamos a ir a un poco adelante hasta donde termina esta última capa del recorte. La vamos a seleccionar para quedar al final, que nos lleve al final exacto. Uy, me moví. Y ahora, ya que estamos exactamente en el final, vamos a seleccionar el efecto y lo vamos a recortar y dividir hacia la derecha para que nos quede solo en los recortes, así de esta manera. Luego yo le di unos pequeños ajustes, que es aquí el ángulo, solo se lo quité, y todo lo demás se lo dejé igual, solo le quité ese ángulo. Nos queda de esta manera, así. Y ahora seleccionamos el efecto, porque vamos a agregar otro que quede del mismo tiempo. Para esto le damos en capa, efectos, y aquí vamos a agregar el otro de fallo cromático. Seleccionamos que quede ahí, lo ajustan si es necesario, claro, y luego le dan en efectos. Y aquí yo lo que hice fue que le quité esto solo un poco, lo dejé en 1 me parece, y fue lo único que le hice. Y también le di el mismo tiempo. Para eso me voy un poco después, lo seleccionamos, me voy al de arriba, y esto solo es para que quede el recorte acá bien bonito. Ahora lo probamos, que les quede de esta manera, así. Y después viene lo tardado. Bueno, si esto era tardado, lo demás es un poco más. Vamos a irnos hasta el final de aquí, del efecto y todo. Y vamos a irnos a la línea, al fondo, que diga al fondo negro. Le vamos a dar aquí en las tijeras y después en recortar a la derecha del cabezal, así de esta manera. Y esto lo vamos a exportar. Sí, exportar a la calidad que quieran, la original que van a hacer. Esperamos a que se exporte y ahora nos regresamos. Y esto lo hacemos un poco más grande. Y después lo hacemos un poco más grande hasta que nos quede aquí donde empieza otra vez el sonido, que es aquí. Sí, entonces ahí lo ponemos. Y ahora aquí vamos a agregar en medios el video que acabamos de exportar. Le damos aquí en la carpeta de exportar, aquí lo ponemos. Y nos regresamos un poco.
Nos regresamos un poco hasta donde aparecen las... Estas al principio no va a salir, así que recortamos esta imagen. La primera ya no nos sirve, la recortamos a la derecha. Y ahora aquí en este medio que acabamos de exportar nos vamos a ir hasta donde aparece la letra. Con el filtro y todo que es ahí. Ahí. Entonces ahí le doy en las tijeras y ahora lo voy a recortar hacia la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlo y bajarle la velocidad. Esto lo hacemos para que abarque todo el sonido, que es esto, o lo más que se pueda. En mi caso yo solo podía hasta una bolita antes del punto 5 y ahí me pasaba. Entonces yo lo que hice es que como le dejo un pequeño espacio ahí, entonces también se lo recorto, lo seleccionamos, le damos en las tijeras y recortar hacia la izquierda y pues ahí ya queda un poco más cerca. Eso sería cuestión de, no sé si tú lo hagas un poco mejor. Y pues bueno, solo le di aquí en medios, en fondo, un fondo negro y lo único que hice fue que completé el audio. Me refiero a que queda unos pequeños segundos del audio, así que puse ese fondo negro y seleccioné el audio y ahora recorté el fondo negro, recortamos hacia la izquierda, hacia la derecha, disculpa, y ya estará quedando todo nuestro intro, así súper corto de 5 segundos. Ahí aparece, nos vamos ahí y el fondo y ahí termina. Entonces ahora lo que queda de hacer es solamente exportarlo. Y pues ya es todo. Esto no es necesario que lo tengas que hacer con una imagen. Lo puedes hacer con, no sé, el avatar de tu canal o con algún texto que yo hice las pruebas antes de hacer el video y me gustó mucho cómo quedaba cuando lo hacía con un texto. Así que, pues bueno, esto ya va a tu imaginación. Espero te haya servido y que puedas hacerlo. Y te dejo a continuación con los saludos del video de hoy.